Muy buenas tardes, bienvenidos a Dementes Libres. Arrancamos y lo hacemos, hombre, con este tono español, porque España, señores, ha escrito su nombre en la finalísima. España está en la final del Mundial. Así como lo escucha, un partido muy lindo, casi 3 goles, casi 3 goles. Fueron 3 goles, pero el último se anuló. España muy por encima de Francia durante todo el partido. De verdad que fue un partido lindísimo para ver. Mucha gente está en el trabajo. Veía mucha gente que estaba tratando de seguir el partido por las redes sociales y otros, por supuesto, con el dial. Para quienes han estado atentos, no lo han podido ver, se perdieron un partidazo. Vayan a ver el resumen en los diferentes medios. Pero les quiero decir, España superior en todo momento. Mbappé no pudo, solo no se puede hacer un partido. Mbappé no pudo, pero España mostró por qué tiene que estar en la final. Yo encantada, me gusta la selección española y creo que es merecido este pase directo a la final del Mundial. Mbappé, Francia tendrán que pelearla por el tercer puesto. ¿Será con Argentina? ¿Será con Inglaterra? No lo sabemos. Mañana 3 de la tarde el partido para estar atentos. Y seguramente mañana cuando arranque el programa vamos a estar hablando de quién tendrá el otro boleto para llegar a la final. Si será Argentina, ojalá que sí, o Inglaterra. Eso ya lo veremos más adelante. Arrancamos, señores, con fútbol, pero como siempre hay muchos temas que revisar. Hoy lo hemos prometido, vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos, sobre todo a los papás con chicos pequeños, con hijos pequeños, porque hay que pensar ya, estamos en julio, en agosto hay que pensar en el colegio. El tema es, ¿a qué edad pueden los chicos ya recibir escolaridad? ¿A qué edad deben entrar al prekinder? ¿El prekinder es obligatorio? ¿El kinder es obligatorio? ¿Qué pasa con los que hicieron inicial? ¿Qué pasa con los chicos que por ahí están adelantados? Todo eso lo vamos a revisar hoy con autoridades y también con padres de familia. Vamos, por favor, rápidamente a revisar algunas noticias que marcan la agenda periodística, porque hoy es interesante escuchar lo que ha señalado, ¿no? En las últimas horas, lo que ha señalado el gobernador Leonardo Loza. A ver, se hizo una inspección en UNASUR, en San Benito, una obra carísima, lindísima, porque es bien bonita, que se había hecho precisamente para el Parlamento andino, pero una obra que algunos consideran un elefante blanco porque no ha cumplido su función, porque no se ha utilizado y porque está en completo abandono. ¿Qué se debe hacer con esta obra? El gobernador ha propuesto que se convierta en una universidad. La pregunta que se hacen muchos es ¿cuánto más se tiene que invertir para que se convierta eso en una universidad? Deben haber responsables porque fue una obra millonaria y no se utilizó. Algunos dicen fue una obra millonaria como muchas otras, dicen, de el señor Evo Morales, de la gestión de Evo Morales. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ha señalado el gobernador con esta propuesta de decir que se convierta este espacio en una universidad. La ubicación será estratégica. ¿Servirá ese tipo de infraestructura para convertirse en una universidad? Eso es todo lo que vamos a consultarle, por supuesto, al gobernador. Estamos gestionando también una entrevista con él porque queremos hablar de varios temas y surge este que tiene que ver con UNASUR. Otro de los temas importantes que revisar en esta jornada tiene que ver con la convocatoria que ha hecho el presidente Rodrigo Paz. Vamos a reunirnos para hablar, decía, con los gobernadores el 5 de agosto en Sucre y nos vamos a reunir para hablar del 50-50. El vocero oficial de la Presidencia del Estado, José Luis Gálvez, informó este martes que el presidente Rodrigo Paz ha convocado a los gobernadores a una reunión en Sucre el 5 de agosto precisamente para hablar de este 50-50. Esta promesa electoral que hizo Rodrigo Paz cuando estaba como candidato y la misma que le están exigiendo cumplir los gobernadores
al presidente. El 5 de agosto se sentarán los 9 de gobernadores con el presidente, se aceptan este encuentro para poder hablar del 50-50. Por demás, importante esta convocatoria que ha hecho el presidente y que por supuesto ya empiezan los gobernadores a responder si van a asistir, no van a asistir, qué es lo que van a hacer con esta propuesta del presidente Rodrigo Paz. ¿Asistirán? ¿No asistirán? Se va a hablar del 50-50, el presidente está convocando, decía el día de hoy, a los gobernadores de los 9 departamentos a una reunión el 5 de agosto en la ciudad de Sucre, que también se va a conmemorar las fiestas patrias y va a ser para avanzar en una agenda concreta de trabajos que incluye, entre otros temas, la política del 50-50 que es transversal a la transformación del Estado. En esa línea, la autoridad precisó también que se tratarán otros temas de interés regional y nacional. Igualmente anunció que el Poder Ejecutivo trabaja técnicamente en una propuesta integral que abarque las regiones desde una perspectiva nacional, incorporando la mirada de distintos actores. ¿Quiénes van a asistir a esta reunión? Son los 9 gobernadores que están invitados. Habrá que ver si el gobernador Leonardo Loza va a asistir o no a este importante encuentro. Ya no sé si esto es noticia. No sé si esto es noticia porque es un tema recurrente al que ya nos tienen acostumbradas las autoridades judiciales, pero bueno, se ha vuelto a ratificar, la Fiscalía ha vuelto a ratificar la acusación y la orden de aprehensión contra Evo Morales por el caso Trata. La Fiscalía sostuvo que corresponde avanzar con el juicio oral contra el exmandatario, mientras la policía mantiene la responsabilidad de ejecutar la orden emitida por la justicia. Y por supuesto que decenas de personas están aguardando que saber cuándo la policía va a hacer cumplir esta orden de aprehensión. Esto entre los temas más destacados de la jornada. Surge también esta denuncia que hace una ciudadana en Santa Cruz que asegura que su hermano firmó un contrato y entrenó durante un mes. ¿Sabe para qué? Para ir al frente de la guerra en Ucrania. Esto es lo que ha contado la hermana de este ciudadano boliviano que fue enviado a la guerra. Firmó un contrato, entrenó un mes, algo que de verdad es por demás llamativo, un boliviano en la guerra. De este tema también vamos a hablar un poco más adelante. Ahora voy a lo que le había prometido. Mucha preocupación en los padres de familia, sobre todo de hijos en edad escolar, en edad de entrar al colegio, de empezar la vida escolar, preocupados por la nueva reglamentación. Vamos a hablar de contactarnos precisamente, ya tenemos listo a nuestro invitado para poder hablar de este tema. ¿Qué pasa exactamente con la nueva reglamentación? Vamos a ver, ya lo tenemos listo. ¿Cómo está? Está el director departamental de educación, don Edgar Beizaga. Director, buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Hay preocupación. Muchos papás me decían, tiene que ser claro el tema, qué dice la reglamentación, porque algunos están confundidos y muchos otros ni se han enterado. Director, ¿cuál es la edad en la que se debe iniciar la vida escolar? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación para esta entrevista. Con respecto a esa preocupación que tienen los padres de familia, ya a inicio de esta gestión 2026, una vez que se emitió la resolución ministerial 001 del Ministerio de Educación, se había dado a conocer y los ratificamos que para la gestión 2027, la edad cumplida para que los niños o niñas puedan ingresar al primer año del nivel inicial, vale decir, al pre-kinder, como lo llaman todavía otros, debe cumplir 4 años al 31 de diciembre de esta gestión. 4 años cumplidos al 31 del 2026. Estos estudiantes van a ser, o estos niños, niñas, van a ser admitidos en el primer año del nivel inicial en la gestión 2027. Eso está claro, está ratificado y pues los padres de familia deben comprender esta situación, toda vez de que se quiere que nuestros estudiantes se ingresen pues con la edad de que, de acuerdo a estudios que se ha hecho y se repite esto en otros países,
pues con esa edad van a ingresar nuestros niños y niñas al primer año del nivel inicial. A ver, ¿es obligatorio el prekinder? De momento no es obligatorio el prekinder ni el kinder, pues la normativa todavía no obliga. Pueden ingresar los estudiantes directamente al primer año del nivel primario. Y Ya, para ello tendrán que cumplir también entonces 6 años los que estén y queriendo ingresar, vale decir, tendrán que cumplir 6 años también al 31 de diciembre, ¿no? al 31 de diciembre. Ahora, esto ha cambiado, ¿no? Porque antes, si no me equivoco, era hasta marzo que los niños podían cumplir la edad requerida para el grado, 6 años para primero de primaria, 4 años para el prekinder o inicial, que es donde uno arranca, ¿no? Con la vida escolar. Ha cambiado en 3 meses. Eso es muy, muy grave porque hay muchos papás que se quejan, dicen qué vamos a hacer, algunos con el temor de que los hijos se retrasen. Bueno, se debe considerar de que obviamente había bastante diferencia en la edad, no era solo hasta 31 de marzo, era hasta el 31 de junio inclusive, ¿no? Ya. Entonces hay una diferencia de 6 meses en este caso. Entonces, para todos ahora es la edad cumplida al 31 de diciembre. Ujú. Entonces, con 4 años cumplidos van a poder ingresar, ¿no? Claro, 4 años cumplidos, pero algunos papás están preocupados porque dicen, digamos, un niño cumple en junio, es como que va a entrar a los 4 años y medio, ¿no? A clases. 4 años y 6 meses, por decir, ¿no? Sí, Es así, es más o así. menos. Claro, y la preocupación es que va a cumplir 5 años estando todavía en prekinder, en el caso. Claro, en ese caso sí. Bueno, ¿cuánto afecta esto? ¿Tiene que ver la edad con la madurez? Hace mucho, ¿no? La edad, y en muchos casos también, pues, hace mucho la familia, ¿no? Ujú. Entonces, hoy por hoy, la verdad es de que nuestros niños están demasiado sobreprotegidos en muchos casos, hay mucha queja. Entonces, si van a entrar con esta edad, ya van a entrar más maduros, ¿no? Hay en muchos casos que se quejan en el nivel inicial en el primer año que inclusive van todavía con sus pañales, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que también cortar, ¿no? Esa será una forma, ¿no? Que los papás ya manden más maduros a los niños para que no tengamos tanta dependencia, ¿no? De los papás y tanta injerencia, no sé si injerencia, pero tener a los papás tan inmiscuidos en el colegio, ¿no? Precisamente es uno de los factores, ¿no? Porque sencillamente no queremos desprendernos de nuestros niños, niñas, considerando en muchos casos que están muy pequeños, pero con esta edad ya van a estar más maduros y, bueno, más independientes y, reitero, mucho hace de la familia, ¿no? De cómo, pues, pueda preparar a su niño o a su niña para que pueda ingresar a la unidad educativa. Pero hoy por hoy, principalmente, considero esto en las ciudades donde papá y mamá trabajan, no hay tiempo siquiera para preparar, ¿no? Entonces está a cargo de la niñera o de los abuelos, entonces hay inmadurez en nuestros niños, ¿no? Bueno, está clarísimo entonces, para que un chico entre al prekinder, un pequeñito, tiene que haber cumplido 4 años hasta el 31 de diciembre. No hay más, no hay más No. reclamo, no hay más posibilidad. Y si va a entrar directo al primero de primaria, bueno, tendrá que tener los 6 años cumplidos. ¿Qué hacemos con los chicos que no han seguido esta norma, ¿no? Un niño que ha hecho el prekinder, el kinder, que no tiene los 6 años y que le toca primero de primaria, ¿va a seguir nomás su curso? Ellos, ellos van a continuar nomás, ¿no? Porque Ya. este año se ha admitido hasta el 31 de junio que puedan cumplir 4 años. Ah, Entonces, ya. estos niños que han ingresado este año continúan nomás al año, por supuesto, de que ya están en el sistema educativo. Ah, ya. Esto es para quienes van a pensar ya en las inscripciones. Es julio, pero los papás están preocupados, ¿no? Algunos empiezan ya a tramitar papeles y demás en agosto, ¿no? Para la siguiente gestión. Bueno, hay una preinscripción en el mes de octubre. Ya. Tendrían que estar preocupados a partir de los que ya tienen hermanos en la unidad educativa, si tienen nivel inicial, para
precautelar, en este caso, su cupo por derecho de hermano, ¿no? Bueno. Eso, y después también hay inscripciones, en los colegios donde hay bastante demanda, ¿no? Entonces, también hay una preinscripción y, claro, obviamente hay que preocuparse ya desde ese mes. Claro, los colegios más cotizados. Ahora, director, ¿cómo ha evaluado usted esta primera etapa? No, bueno, no es un primer semestre en sí, pero esta primera etapa, ¿no? De este año escolar. Bueno, diríamos de manera general, en el departamento de Cochabamba, a excepción de donde hemos tenido en estos últimos tiempos los movimientos sociales, principalmente los bloqueos, es donde de alguna manera ha perjudicado el normal desarrollo de las labores escolares, donde los maestros no han podido llegar, estudiantes no han podido llegar a sus unidades educativas. Por lo demás, pues hemos tenido un año normal, un año con menores interrupciones que en gestiones pasadas, diríamos, con más trabajo del maestro y estudiante dentro del aula. Y si hay mayor trabajo, corresponde siempre a mayores frutos, ¿no? Entonces, en ese sentido de que, pues, lo que se pretende esta gestión es, pues, cumplir con los 200 días hábiles de trabajo, ¿no? En ese sentido, entonces, creo que hemos tenido un buen avance, a excepción, digo, en algunas unidades educativas donde pues los conflictos no han permitido que así sea. Bueno, además, los 200 días hábiles, que es la consigna, creo, de este año, quitando aquellas actividades que no corresponden al tema académico, ¿no? Se eliminaron los festejos, se prohibieron los cumpleaños, varias actividades que, aunque no parecieran sumadas, quitaban horas académicas, que es lo importante, ¿no? Que los chicos cumplan con las horas académicas previstas. Para ir cerrando, porque sé que tiene poco tiempo, director, se ha hablado en los últimos días, en las últimas semanas, de la educación y de la propuesta también posible de educación libre. Profesionales dando clases en colegios. ¿Qué opina? Bueno, al respecto han sido declaraciones del ministro de Educación y bueno, que también creo que ha sido mal interpretado, ¿no? Ujú. Obviamente hay profesionales que son formados para ejercer los distintos rubros, de acuerdo a ello también están las instituciones. Entonces se considera pues que el profesional para ejercer como maestro en las unidades educativas obviamente tiene que formarse en las escuelas superiores de formación de maestros. Entonces en ese sentido consideramos de que pues ellos son los que están preparados principalmente para una atención pedagógica, por el saber, uno, por más profesional que sea, muchas veces no sabemos enseñar, ¿no? Entonces tenemos que Claro. conocer de estrategia principalmente. Y bueno, son muchas cosas, ¿no? Que los profesores conocemos, tenemos que saber lidiar, manejar más de 30 estudiantes, 35 estudiantes. Bueno, en realidad la preparación del maestro se la hace en las escuelas superiores de formación de maestros. Ante ello también, pero ante la falta principalmente para educación técnica tecnológica, es educación especializada, sí, están algunos que son formados en las universidades y principalmente los institutos técnicos tecnológicos, las carreras técnicas, ¿no? Que están bajo contrato hasta fin de gestión. Mientras se forman en las normales estos profesionales que también se lo está haciendo, bueno, de a poco en las normales. Sí, claro. Bueno, ese sería el ideal. Es lo ideal, ¿no? De que puedan formarse en las normales también para la educación técnica. Bueno, era importante también escucharlo, director. Le agradezco muchísimo por este contacto. Ya seguramente al finalizar esta semana tendremos novedades sobre si hay alargue o no hay alargue de las vacaciones. Siento que no, porque están agradables las temperaturas, no está haciendo tanto Así es. frío, pero bueno, guarda la esperanza todavía a algunos chicos de que se pueda tener el alargue. Hay que esperar, ¿no? Sí, debemos esperar, les hemos dado la tarea, la resolución ministerial de esa que pues tomamos en cuenta los diferentes factores climatológicos de acuerdo a los pisos ecológicos también que tenemos, ¿no? Entonces, hemos dado tarea a las direcciones distritales para que ellos puedan ver esta posibilidad de que si está haciendo mucho frío siempre, por decir, por la zona andina, se Claro. pueda prolongar.
Imagínense en este momento en el trópico, si aquí en Cochabamba estamos con una calorcita, entonces no amerita, ¿no? Claro, Bueno, ayer, serán ellos los que decidan, ¿no? claro, claro que sí. Le agradezco muchísimo, director, muy amable por habernos atendido en la entrevista. Buenas tardes. El agradecido soy yo. Hasta otra oportunidad. Muchas Hasta gracias. entonces, muchísimas gracias. Era el director departamental de educación hablando sobre este tema. Tenemos otro invitado también para hablar de este tema, el doctor Ernesto Suárez. No sé si ya está en línea. El doctor Ernesto Suárez, representante de los padres de familia de colegios privados, porque le digo, está la gente escribiendo, hay chicos que cumplen años, dicen el 1 de enero y se van a perjudicar un año. Bueno, los papás a veces no están de acuerdo con las determinaciones, pero eso tiene que ver con la nueva reglamentación de educación. Vamos a verlo, a ver por favor si tenemos listo a don Ernesto. Ahí está, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hablábamos hace minutos con el director de educación. Y claro, ya empezaron los papás a escribirnos y a decir, ¿qué pasa si mi hijo cumple años el 1 de enero? Me perjudico un año, ¿no? Es la preocupación de los padres. ¿Cómo han recibido esto los padres de familia en colegios privados? Bueno, primero buenas tardes, Paulita. Un saludo cordial a todos tus radioescuchas. Bueno, lamentablemente esto nuevamente está generando problemas en papá. Porque el día de ayer hemos tenido una reunión mediante live donde hemos subido ventanillas a muchos papás de diferentes regiones del país y han Ya, hecho conocer diferentes aspectos y puntos de vista que el Ministerio de Educación no ha considerado. Por ejemplo, yo te voy a hacer conocer el derecho de la elección de los padres de familia porque normalmente nos han acostumbrado a que nazcan antes del 30 de junio porque era la fecha de inscripción para las unidades educativas. ujú, Están quitando y se están restringiendo el derecho a la elección de los padres de familia a tener sus hijos. Otro punto que han hecho muy importante es resaltar los padres, Paulita, es el tema que no todos los niños maduran en el mismo tiempo. sí, Y lamentablemente las autoridades tampoco están explicando cómo es esta situación. ¿Y esto qué puede causar? Otro punto fundamental que también queremos hacer conocer como padres de familia, puede retrasar innecesariamente a algunos niños. Tú lo has manifestado actualmente. Y lo peor de todo esto va a causar un impacto económico en las familias porque van a tener que pagar una guardería, van a tener que pagar algún tipo de cuidados que puedan tener los niños durante un año innecesariamente hasta esperar su año de escolaridad. Entonces son aspectos, creo, que los padres de familia han hecho conocer que la inteligencia no depende únicamente de la edad, Paola. claro, por ejemplo, hay un colegio privado, ¿no? El colegio que ha inscrito a los estudiantes previamente a esta reglamentación al inicial con 3 años, ¿no? Recibir a los chicos, incluso aquellos que cumplían hasta junio, los 3 años entraban al inicial y a otros al prekinder. Pero con la nueva reglamentación tuvieron que convertir este prekinder y este inicial en maternal, ¿no? Para que pudiera estar dentro de la reglamentación. Es decir, han tenido que hacer varias movidas para poder estar dentro del reglamento y no rechazar a estos papás que ya se habían organizado considerando que los hijos no iban a estar toda la mañana en la casa, ¿no? Bueno, en realidad, Paola, si tú lees la 01-2026, cuando nosotros hemos Sí, explicado a los papás, hay dos artículos específicamente, si no me equivoco, es el artículo 26, que prohíbe la inscripción a los niños que tengan menores en diciembre, fechas de 4 años cumplidos. Pero los padres de familia se han ido movilizando y han hecho reservas de plaza, inclusive muchos claro. colegios han recibido la matriculación, todas esas cosas, y ya estaban los niños con una plaza. En ese sentido, ¿qué ha hecho el Ministerio de Educación cuando estaba la señora Beatriz García? Ha tolerado esta inscripción más de manera desde el Ministerio, pero sin modificar la norma, Paola. Actualmente esa norma sigue vigente. Claro. Entonces, lo que los padres están pidiendo actualmente, porque se están organizando, yo particularmente no tengo niños menores, pero como representante máximo de Nacional, yo tengo que ayudar a esos padres de familia para buscar una solución, porque va a ser un año de perjuicio, Paula. Claro, si el niño cumple el 1 de enero, ¿no? Sí, Imagínese, como exactamente. decía. La inscripción es hasta el 31 de diciembre. Si tu hijo cumple hasta este año de diciembre 2026, 4 años, recién va a poder acceder a la educación en 2027. Claro. Entonces, de los papás que han planificado su nacimiento de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, parte de junio, no van a acceder. Entonces, ¿qué van a hacer todo un año? Claro.
Bueno, la explicación que nos daba el director de educación tiene que ver con la madurez. Queremos chicos más maduros, hay mucho proteccionismo, papás sobreprotectores, dice entonces de repente yendo más maduros al inicio del año escolar, de la vida escolar, podremos tener niños más independientes, es lo que proponen, ¿no? Y además argumentan que se han hecho estudios científicos para identificar la edad adecuada para comenzar la vida escolar. Paola, nosotros particularmente quien te ha pedido que se haga público ese informe técnico científico Ujú. que anuncia el ministro. ¿Para qué? Para que los padres de familia que no estén de acuerdo con esta normativa puedan leer y estudiar que sí deben aplicar esta norma, pero no lo han publicado. Entonces, es un informe técnico sesgado, que no conocemos, que no sabemos el contenido, porque yo particularmente con el tiempo que estoy trabajando, Paula, con niños, hay niños que de 3 a 10 meses de edad poseen mayor desarrollo cognitivo que niños que tienen 4 a 4 meses, 5 meses. Entonces, ¿dónde está? ¿Estará contemplado en este estudio? Si bien, como tú has manifestado, el ministerio dijo que lo que están buscando es la madurez, creo que, por ejemplo, ya los padres de familia han hecho conocer esta situación, pero eso no conlleva que los padres de familia, ¿qué van a hacer durante esta etapa que han programado a sus hijos? Pero no es culpa del padre de familia, Paola. Seguramente las autoridades deberían llamar a un consenso, a una reunión, y mínimamente por lo menos deberían publicar en un medio de circulación nacional este informe técnico científico para que los padres de familia puedan también acceder, ¿no? Y tener conocimiento de lo que Claro. están realizando. Ahora, ¿se están organizando los papás? El día de ayer hemos tenido una reunión a nivel nacional, sí, muchos papás están recolectando firmas para poder presentar estas actas al Ministerio de Educación, pero como yo les he manifestado a los papás, esto hay que hacerlo con antelación porque ya en diciembre de esta gestión se hacen las reservas de plazas para la próxima gestión. Claro, Entonces, incluso hay sí, una preinscripción en octubre, decía el director de educación. sí, correcto. Y ahí después los que no están en las listas no pueden acceder a los sorteos, a esas cosas. Entonces los padres de familia se están entrando en una desesperación. Yo he Claro, manifestado que lamentablemente, actualmente te digo, Paola, la educación tenía que ser debía sufrir una reforma. No tenemos esa reforma, seguimos viviendo con esta ley 070. Eso es lo que está causando estos problemas. Si tú lees la 070, establece 2 años de preescolaridad, de 4 y 5 años, pero no dice la edad, tampoco menciona este estudio técnico. Entonces debería tener una nueva ley educativa que hable de esta, entre comillas, informe técnico pericial o científico que diga que la edad más madura para un niño es 4 años cumplidos. pero tampoco es obligatorio, ¿no? El kinder y el prekinder, lo acaba de decir el director de educación. Puede un muchacho, un chiquillo, inscribirse directamente a primero de primaria. Sí, pero si tú, no sé si lo tienes vos el comunicado que ha hecho el Ministerio de Educación, en la cual Sí, establece de que son 4 años cumplidos hasta el 31 de diciembre sí, al 2026, pero dice para el curso de inicial, no claro. dice preinicial. Sí, sí, Los papás conocen el preinicial como prekinder. exacto. Entonces, está también mal redactado, no sé si comunicado, si tú lees cuidadosamente, dice para curso inicial, no dice preinicial. Claro. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. El reglamento está vigente. Es importante también la voz de los padres de familia. Y que ha sido un problema hasta que se definió aceptar hasta junio, ahí como que se calmó todo, pero ahora que se cierra el 31 de diciembre, se vuelve a complicar sin duda alguna para todos los padres de familia que están en esta etapa que es importantísima, ¿no? Cuando los hijos arrancan la vida escolar. Como siempre, doctor, es un gusto. Vamos a estar pendientes. Ahora el tema es importante, pero seguramente con este afán de los padres de asegurar la plaza, de ya tener resuelto el tema de la inscripción, se va a agudizar en las próximas semanas. Así que vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias, doctor. No, a ti, Paola, gracias. Y bueno, esperemos que el ministerio sea sabio y tenga soluciones salomónicas para buscar una solución a los padres que en realidad se encuentran en conflicto de frente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ojalá que sea así. Vamos rapidísimo, por favor, 17 horas con 34 minutos a la pausa, porque al regresar vamos a hablar de feminicidios. Son 47 a nivel nacional y 8
en Cochabamba. El último es el feminicidio, la víctima, una mujer de 31 años, madre de un niño de 11 años, y una situación extraña en la que ocurre este hecho. La policía todavía está investigando, pero nos preocupa la cantidad de feminicidios que se han registrado en Cochabamba cuando estamos en el 7º mes del año. Vamos a hacer la pausa y enseguida regresamos con invitados, con protagonistas, como siempre. Aguárdenos. Habíamos adelantado rapidísimo en De Mentes Libres porque queremos hablar de los casos de feminicidios, ¿no? Tenemos 47 en el país, 8 en Cochabamba, el 8º feminicidio que se ha confirmado ayer en horas de la tarde, y esta preocupación latente, ¿qué estamos haciendo mal o qué estamos dejando de hacer? ¿Cómo debemos reaccionar? Todo aquello queremos conversar, y hoy amablemente está en nuestros estudios Lorena Cox, que es psicóloga forense con amplia experiencia, con trabajos, con investigación, precisamente para hablar de estos temas, ¿no? Los feminicidios que tanto nos preocupan. Lorena, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Muy agradecida por la consideración y en esta oportunidad específicamente para tocar este tema tan delicado, pero respecto de los perfiles de aquellas personas que llegan a concretar este delito que es el feminicidio. ¿Hay un perfil que nos permitiría en algún momento, por ejemplo, identificar antes al feminicida? Sí, de hecho, a ver, si bien hay muchos tipos de investigaciones que hablan respecto de los tipos de feminicidio, valga la redundancia, no se han realizado investigaciones respecto de qué tipo de personas, ¿no? Claro, desarrollan estos delitos, cuál el móvil, si es pasional o de repente otro tipo de circunstancias que hayan motivado pues la muerte de una mujer, ¿no? Entonces se entiende como feminicidio, por principio, la muerte que se ha producido con un dolo adicional, ¿no? Respecto del cual la mujer fallece como resultado de haber atravesado una extrema violencia en varios aspectos, físico, psicológico, sexual, ¿no? En relación con las investigaciones, lastimosamente, el 85% de los casos de feminicidio se han concretado por feminicidas de tipo íntimo. ¿Qué quiere decir tipo íntimo? Exactamente, ¿no? Lo que caracteriza al desarrollo ya de un trastorno que es compatible con el trastorno delirante de tipo celotípico, es aquel que se desarrolla en aquel inicialmente agresor de violencia intrafamiliar, ¿vale?, que con el transcurrir del tiempo, el incremento de la violencia, de este círculo de la violencia que es muy propio, ¿no?, de la violencia intrafamiliar, en relación principalmente con la pareja, ¿no?, con quien se ha desarrollado un vínculo emocional, afectivo y pasional, que ya sea en carácter de esposo o mismo desde el enamoramiento, que ya se puede ir observando, ¿no? Lo que caracteriza la violencia de este tipo de inicialmente agresor de violencia intrafamiliar son los celos. Los celos, la restricción en cuanto a la vestimenta, los contactos, la seguridad de la víctima, claro, ¿no? Estoy mencionando que esto muchas veces se produce desde el enamoramiento, donde el agresor ya justifica la violencia física, psicológica y sexual, que es muy difícil de denunciar, principalmente cuando se produce al interior de una familia, ¿no? Claro. Que básicamente avala o consiente estas situaciones, es precisamente por eso, ¿no? Por los celos irracionales, en principio, que desarrolla el agresor de violencia intrafamiliar y que justifican el ejercicio de violencia, el ejercicio de poder de manera física, psicológica, sexual en relación con la pareja. Entonces, justifica esta violencia sobre pretexto de que la pareja le es infiel, ¿no? Entonces, ¿cuándo se concreta un feminicidio de tipo íntimo? Cuando este agresor de violencia intrafamiliar, que haya desarrollado la violencia y tal, pues ya ha desarrollado este trastorno delirante de tipo celotípico. Ya. Se dice, principalmente porque en el delirio, la persona tiene la certeza de su
de lo que está delirando. Y en este caso es la certeza de que su pareja le es infiel. Le es infiel. Entonces, con ese motivo fundamental y para que su pareja no pertenezca a otro hombre, porque básicamente es como se desarrolla, ¿no?, esta situación de cosificación de la pareja, de pertenencia y de disposición respecto de su vida, que ya lo desarrollan, ¿no? Por eso, en este tipo de feminicidios, las víctimas fallecen como armas femicidas con situaciones básicamente domésticas, ¿no? Porque se produce al interior del círculo familiar, del círculo doméstico, como son los puños, armas cortopunzantes, como son los cuchillos, o por combustión, o con piedra, o con golpes, porque es justamente cuando se desarrolla esta violencia extrema de la cual no tiene control el feminicida, ¿vale? Y bueno, pues fallece la víctima como resultado de esta situación extrema que no ha sido premeditada, ¿se entiende? Sí. Sino que ha motivado esta violencia extrema, ¿no? Y que en la mayoría de los casos pues ha determinado la muerte de la víctima. Claro, por eso escuchábamos a algunos hombres, ¿no? A uno le cuesta creer, pero hemos escuchado hombres decir, se me ha ido la mano, ¿no? Se me fue la mano, es como que constantemente la pegaba, pero después se me fue la mano, ¿no? Y tenemos un feminicidio. Y tanto que sí, ¿no? Entonces se ha podido también encontrar que en este tipo de perfiles, como pertenecen al orden de la psicosis, desde lo que es la psicología, ¿no? Se caracteriza básicamente por el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa que sí que permite en un principio que estos agresores de violencia intrafamiliar inicialmente puedan ser reeducados en cuanto a esa conducta violenta para que puedan entender el origen del desarrollo de este comportamiento violento que generalmente se ha originado en la familia, ¿no? Por eso están reproduciendo la violencia de manera activa, es decir, los han golpeado y ellos de igual manera están reproduciendo eso, ¿no? Entonces se convierten en agresores. Sí, en el 30% de los casos de feminicidio, los feminicidas se suicidan, ¿no? Se autolesionan igualmente porque no son capaces de sustentar los arribos de su comportamiento, ¿no? De su conducta y finalmente que ha dado muerte a su pareja, porque esto ha sido en base a impulsos no controlados, es decir, han actuado directamente, no han razonado. Esto se conoce con el nombre de acting out en lo que es la psicología, es decir, no ha habido ese procesamiento de información, ¿no? Y directamente son impulsivos, son agresivos, tienen un pobre repertorio conductual, es decir, reaccionan, ¿no? Son personas que tienen un cierto grado de brutalidad, no solamente en su conducta, sino también en sus palabras, me dejo entender, en sus acciones. Sí. Entonces, y en el 50% de los casos de feminicidio de tipo íntimo, lastimosamente hay terceras personas que observan, y generalmente son los hijos, ¿no? Entonces, y en relación con los cuales también en algunos casos se produce su muerte. Entonces, las secuelas del feminicidio de tipo íntimo, estamos hablando, donde el feminicida ha desarrollado este perfil que se ha producido como resultado de esta situación de violencia intrafamiliar, ¿no? Donde ellos han desarrollado esta extrema violencia. Se ha podido encontrar que inicialmente estas personas pues no tienen tienen una baja autoestima, una inseguridad sexual principalmente, porque si bien son ellos los que son celosos de sus parejas, son los que tienen muchas parejas, ¿no? Es decir, justamente para poder reforzar su masculinidad. Entonces, este pensamiento delirante justifica la violencia porque ellos están seguros que su pareja les es infiel, ¿no? No por nada, todas las lesiones que producen a las víctimas de manera previa al feminicidio generalmente son estéticas o son sexuales, porque principalmente se encuentran vinculadas con esa situación de afectividad, pues, ¿no? Emocional y principalmente sexual, entonces que dañan la feminidad, pues, de la mujer, ¿no? ¿Y qué es lo más característico de la feminidad? Pues la parte estética que nos hace a las mujeres, claro, y la disposición de la parte sexual que solamente debe ser privativa para ellos, si me dejo comprender. Sí, sí. Entonces, este es el perfil que en su mayoría ha desarrollado, digamos,
o bueno, han concretado los feminicidios de tipo íntimo. Claro, y por eso se dice, hay que salir, o sea, salir a tiempo, ¿no? Claro, bueno, todavía seguimos hablando de este tipo de perfil, ¿no? En un momento vamos a hablar de manera de repente un poco más sucinta en relación con el otro tipo de perfil feminicida, pero si acaso, digamos, para poder identificar de manera previa que estamos con un agresor potencialmente incluso feminicida, ¿sí? Debemos... qué sé yo, unas red flags que nos pueden orientar respecto de estos extremos, de este riesgo conductual que desarrollan, es justamente esto, que justifiquen la violencia que se ejerce sobre texto de los celos. De los ¿no? celos. Y que la violencia, principalmente psicológica, que son los insultos, el control de vestimenta, de conducta de la pareja y tal, haya sido sobre texto de esta posesión como pareja inicialmente, pero cuando esta violencia psicológica, es decir, los insultos, se refieren específicamente a la parte sexual de la pareja, es decir, eres una tal, eres una cual, estás con tus machos, me estás engañando. Entonces, esto ya debería alertarnos de que esta persona probablemente puede desarrollar este trastorno, porque ellos tienen la seguridad, ¿se entiende?, al momento de dar muerte, de que ella es la autora básicamente de su muerte, porque es la culpable. Se lo ha buscado, exactamente, ¿no? Porque le atendió al compadre, porque no le dio comida, porque se fue a ver con sus machos, ¿no ve? Porque él ya tiene la seguridad de que ella está desarrollando estos comportamientos de básicamente infidelidad. Infidelidad. ¿Y cuál es el otro perfil que tenemos? ¿Son muchos? No, son solamente dos. Solamente dos. Uno es este íntimo, podríamos decir. Sí, que corresponde al feminicidio de tipo íntimo. Y que se correlaciona con el trastorno delirante de tipo celotípico, ¿no? Entonces los celos son el motivo esencial, ¿no? Por el cual ejercen violencia. ¿Y cuál es el otro perfil? Cuando se encuentran, han habido muchas situaciones donde han podido ser hallados, ha podido ser hallada la evidencia esencial de un feminicidio, que es el cuerpo, ¿no? de la persona que es mujer. En esos casos, cuando se desconoce la identidad del agresor, ¿no? Porque no se sabe quién ha podido propiciarle la muerte, que generalmente es por asfixia mecánica, por ahorcamiento, pero las víctimas fallecen con lesiones importantes en el órgano genital, entonces sí atravesado por una extrema violencia, principalmente sexual, de manera previa a su muerte. ¿Vale? Entonces, el perfil de este feminicida de tipo no íntimo es muy coincidente con el perfil de agresor sexual, no agresor de violencia intrafamiliar, sino agresor sexual, que a diferencia del otro no siente culpa, no siente remordimiento, tiene un alto grado de planificación, de manipulación, no tiene empatía, tiene un estilo de vida parásito, que caracteriza básicamente a un agresor sexual. Y un agresor sexual supone un riesgo de manera general para la población. ¿Se entiende? Porque no solamente desarrollan la violencia sexual de manera restringida hacia la mujer en cualquier etapa de desarrollo psicoevolutivo, a veces desde la infancia, ¿no? Entonces hemos de entender que son justamente los pederastas, justamente estos los pedófilos, ¿no? Porque su móvil no es pasional, su móvil es sexual. ¿No? Entonces es precisamente a través de lo cual ellos experimentan un alto grado de satisfacción y placer. No solamente con concretar el ataque sexual, porque a veces se concreta el ataque y a veces no, ¿vale? Pero esa es la motivación que tienen ellos. Lastimosamente, en estos casos, la víctima va a fallecer de igual manera porque es la única que puede dar cuenta de la identidad del agresor. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, si bien en el otro caso el perfil del feminicida de tipo íntimo supone un riesgo para posibles posteriores parejas, ¿vale? En el caso del feminicida de tipo no íntimo supone un riesgo de manera general para la población. Claro, es un peligro suelto en la sociedad, ¿no? Definitivamente. Inminente, ¿no? Para la sociedad. Entonces, el trabajo que nos ha llevado un poco a poder elaborar cierto tipo de propuestas a nivel judicial, han sido para que se puedan emitir sentencias acordes con el perfil del feminicida.
En este sentido, si bien corresponde 30 años sin derecho a indulto, en el caso de los feminicidas de tipo íntimo, pues establecer que van a suponer un riesgo para futuras parejas. Claro. De lo cual no se tiene esa clara comprensión. Entonces acceden a la libertad y reinciden en este comportamiento, ¿vale? Pero en el otro caso, se debe establecer que este tipo de perfil suponen un riesgo a nivel general, un riesgo social, y lo que se entiende desde lo que es la psicología forense como una peligrosidad criminal. Y se entiende como una peligrosidad criminal la posibilidad de reincidencia futura en la comisión del hecho, es decir, van a reincidir. Entonces, son estos justamente los que engañan a la justicia y sobre pretexto de que, por ejemplo, se han convertido al cristianismo, ¿no? o que o aparentan algún grado de locura, acceden a la libertad. Pero la única motivación de acceder a la libertad es reincidir en la comisión del hecho, porque pues solamente este tipo de circunstancias les producen un alto grado de satisfacción porque no sienten culpa. ¿Y la justicia puede tomar en cuenta estos perfiles? De hecho que sí, se está trabajando pues en esto básicamente, ¿no? Porque el objetivo fundamental de ejercer la justicia, la bien llamada justicia, es resguardar a la población, ¿no? De estos criminales, de estos delincuentes, de estos feminicidas. Y en ese sentido, pues, establecer cuál la limitación que tiene que tener el acceso a la justicia de estas personas, que justamente, como ya había dicho anteriormente, engañan, ¿no? Claro. Con estas situaciones de aparente locura o aparente cambio conductual, ¿vale? Para reincidir de nueva cuenta o bueno, cambiarse de domicilio, cambiarse de país, a veces en desconocimiento de su identidad. Jamás, ¿no? Lo interesante de esto es que si bien en el caso de los feminicidas de tipo íntimo, cuando inicialmente son agresores de violencia intrafamiliar, se puede reeducar esta conducta porque ellos se sienten culpa. En este caso, no. Ningún tratamiento es susceptible de cura, es más, supone un efecto contraproducente porque les estaríamos brindando un mayor cúmulo de herramientas que ellos puedan manipular para su beneficio, porque no hemos de olvidarnos que ellos tienen un alto grado de coeficiente intelectual que les permite planificar sus delitos. ¿Este perfil cómo se llama? Perfil que es coincidente con el desarrollo de un trastorno de personalidad que se conoce con el nombre de trastorno de personalidad antisocial, ergoperversión, ergopsicopatía. Bueno, es otro perfil diferente al feminicidio íntimo, ¿no? De tipo íntimo, sí. De tipo íntimo. ¿Y los dos hemos visto en nuestra realidad? Sí, de hecho. Hablando justamente del último feminicidio que nos ha llamado el día de hoy, digamos, al análisis, es justamente es coincidente con este tipo de perfil, porque no se produce la muerte de esta mujer por alguien identificado. ¿Se entiende? Porque se ha producido con un alto grado de violencia sexual de manera previa a su muerte, ha fallecido por una situación de asfixia mecánica, ¿no? Por estrangulamiento, y entonces ahí hemos de entender que el móvil es básicamente sexual y correspondería al feminicidio de tipo no íntimo, donde el perfil del feminicida coincide con esto. Entonces hemos de buscar una persona que tenga este tipo de rasgos. Claro, no ha habido una cadena o un círculo de violencia intrafamiliar, no se han visto. Exactamente, no hay un vínculo emocional que caracteriza, digamos, al otro tipo de relación sentimental. En este caso, muchas veces se ha dificultado la calificación de feminicidio precisamente porque no se ha entendido que el vínculo se encuentra en la mente del feminicida y el vínculo es básicamente sexual. Wow, es realmente interesante por demás. Sé que has estado trabajando mucho en este tema de identificar estos dos perfiles que podrían ayudar a que la justicia tome otro tipo de determinaciones, ¿no? Que vayan, sobre todo, pensados en la protección de la sociedad, ¿no? De no dejar personas peligrosas en la libertad, ¿no? Sí, ese supone el reto, ¿no? Es el gran reto de poder brindar herramientas a la justicia, a los administradores de justicia, para que, ya que no podemos hacer mucho de manera preventiva,
pues si acaso en esta última etapa donde nos corresponde ya resguardar a la demás, ¿no? a la otra parte de la población, entonces se puedan emitir sentencias acordes con ese objetivo. Bueno, ¿se va a capacitar? ¿Cuál es la propuesta? Bien, la propuesta ha consistido en la elaboración básicamente de los perfiles feminicidas para que puedan ser aplicadas en la emisión de sentencias por parte de los administradores de justicia. Y en ese sentido, pues, sí se logrará ese objetivo en cuanto se apliquen estos protocolos y se observe la efectividad de la aplicación de los mismos. Lógicamente, a través de juicios, ¿no? Y en los estrados judiciales, al corroborar de que efectivamente el perfil de feminicida coincidía con este tipo de riesgos ya establecidos previamente. En ese sentido, pues, estamos todavía en la fase experimental, ¿no? Estamos brindando la medicina, si acaso, para que se pueda administrar, pero con seguridad vamos a lograr el fin único de la justicia, que es resguardar la integridad de la sociedad. Qué importante, más allá de interesante, importantísimo el trabajo que se ha realizado, Lorena, para poder identificar perfiles, ¿no? No todos los feminicidios son iguales, hay una historia detrás de cada uno de ellos, pero más importante aún conocer quién es, ¿no? Porque siempre nos centramos en la víctima, ¿no? Sufrió, no habló, se mantuvo en silencio, la familia no se dio cuenta o no hacía caso, pero ¿qué pasa con el perfil? Pocas veces hablamos del perfil del agresor, en este caso el feminicida, ¿no? Pocas veces. Y qué importante conocerlo para tomar acciones desde la justicia. Yo he quedado impresionada realmente con la facilidad con la que nos has permitido conocer estos dos perfiles. Y bueno, habrá que esperar a que se avance también en ese sentido, en poder hacer una justicia, si vale el término, más justa, a partir de estos protocolos que nos has dado a conocer. Yo te agradezco mucho, de verdad. Siempre es importante hablar con expertos. Uno aprende, uno entiende y puede también informar mejor. No, la agradecida y honrada soy yo por brindarme la posibilidad de poder dar a conocer este trabajo fundamental, y principalmente con esta situación de capacitación también a la población, a la gente de a pie, para que tenga estas situaciones que les ayuden y les permiten identificar el riesgo inminente en el cual pueden a veces verse imbuidos. Muchísimas gracias. Lorena Cox, psicóloga forense con un trabajo muy importante que busca sobre todo aportar al tema de que la justicia sea más justa, o por lo menos que se haga justicia de una manera más contundente, más transparente también, ¿no? Para poder conocer sentencias que vayan acorde a estos perfiles de feminicidas que hemos conocido. No nos queda más tiempo, 18:05. Como siempre ha sido un gusto acompañarlo durante toda la tarde. Cerramos con este importante tema, será hasta mañana. Mañana tenemos por demás temas importantes. Vamos a hablar del general Zúñiga, porque abandonó la cárcel, está en casa. ¿Qué más tiene que decir? ¿Cómo han sido estos meses en su encierro? Vamos a hablar desde lo humano también acerca del general Zúñiga. Mañana lo hacemos, como siempre los esperamos por FM 103.3 Interactiva Bolivia y en nuestras redes sociales. Hasta entonces.